Muy buenas noches, comunidad de Relatos de Terror García. Es un gusto de saludarlos. Los mejores relatos y experiencias y situaciones que ocurren del más allá y lo sobrenatural. Presenta. Historia. Número 1. Curiosidad de la Ouija. Tenía unos 13 años y me quedé a practicar deportes en el colegio. La salida era a las 15:15 y entrenaba de 17:30 a 19. Durante esos años, varios de nuestros amigos habían empezado a sentir curiosidad por la Ouija. Francamente, no me daba miedo, porque pensaba que una Ouija dibujada con lápiz en un papel no podía ser nada serio. Algunos bromeábamos o asustábamos a los que tenían más miedo, y cosas así. Un día en particular estábamos en el tercer piso, como siempre, jugando. Como suele estar completamente vacío a esa hora, para nuestra sorpresa, siempre pasaba gente y nos interrumpía. Fuimos a otro lugar despejado y lo mismo. Así que terminamos en un rincón escondido junto a la capilla del colegio. Nadie nos veía desde el lado donde estábamos, así que seguimos tranquilos. De repente, un hombre salió por una puerta de entrada, era un baño que siempre estaba cerrado. Pensamos que era algún miembro del personal del colegio o algo así, nos juntamos todos para que no se viera lo que hacíamos y nos quedamos mirando, con la mano en la moneda del papel, hasta que se fue y pudimos continuar. El tipo siguió su camino, no se giró para vernos ni nada, y de repente se estrelló contra la pared y desapareció. Estábamos congelados, éramos aproximadamente 7 personas entre hombres y mujeres, de primero a tercero de secundaria. Salimos corriendo de allí. Recuerdo haber estado aterrorizado durante casi un mes. Me confesé en la iglesia, no soy muy religioso, y me costaba dormir de puro miedo. Siempre fue una gran anécdota. Historia número 2. El Panteón Municipal de Orizaba, Veracruz, en México. Llamado Juan de la Luz. Enríquez es ampliamente conocido sobre todo por el sinfín de leyendas que han surgido dentro del mismo. Desde un punto de vista personal, el siguiente relato es el más famoso dicho del lugar. Corría el año de 1908, una bella familia fue invitada a una fiesta en esta ciudad. La familia estaba conformada por mamá, papá y una pequeña nena de nombre Ana María. La fiesta se llevó a cabo y todo estaba de maravilla hasta que la pequeña Ana María de 2 años desapareció de la vista de los presentes. Unos minutos más tarde, se escuchó el llanto y gritos de desesperación por parte de la pequeña, la cual estaba envuelta en llamas a causa de que una veladora cayera sobre su vestido. Sus padres intentaron sofocar las llamas, pero desafortunadamente todo fue en vano. Porque la pequeña ya había muerto, sin poder trasladarla a la Ciudad de México donde eran provenientes estas personas, decidieron enterrarla en el Panteón de Orizaba y sabiendo que no podrían estar aquí y visitarla a diario, decidieron que le mandarían hacer una escultura de mármol representando a la pequeña recostada y a su lado la compañía de un ángel. Posterior al entierro, comenzaron a suceder cosas extrañas en la tumba de la pequeña. Hay quien afirma que la figura de mármol de la pequeña te sigue con la mirada. Otros dicen que cuando visitas la tumba sienten ser observados y aseguran que se escucha la risa de una niña. Los vigilantes y sepultureros del panteón afirman que en ocasiones yaciendo de noche se ha logrado ver que la figura de la niña no está en donde debería, sino que se encuentra deambulando entre las tumbas. En otras ocasiones afirman haberla visto acompañada del ángel. Otro suceso extraño es que alrededor y centro de la tumba generalmente hay flores frescas, las cuales en ocasiones desaparecen de las tumbas de alrededor para aparecer en este sepulcro. Un dato más, que es bastante comentado, es que el ángel cambia de posición para que a la niña no le pegue el rayo del sol directamente en la cara. Otros tantos dicen que la niña concede deseos a los pequeñines, los cuales después de cumplido el deseo deben regresar a visitarla y llevarle algún regalito, un dulce o un juguete como agradecimiento.
Historia número 3. Casa embrujada. Hace 6 años, 15 después de comprar mi casa, mi esposa invitó a una vieja amiga a la que no había visto en muchos años. En algún momento de la visita, su amiga comentó que había varios espíritus en la casa. Al parecer, se creía alguien sensible a ese tipo de cosas. Luego intentó contactar con las 2 mujeres que, según ella, estaban allí. Para ir al grano, unas 2 semanas después, llegué a casa de mi turno de trabajo, fui a la cocina y oí lo que pensé que era mi esposa arriba. Oí pasos y luego nada. Después de un rato, oí fuertes ruidos, casi pisadas, así que llamé desde las escaleras, pero no obtuve respuesta. Volví a la cocina y oí pisadas de nuevo y portazos, así que subí a ver qué estaba haciendo. Nadie. Cuando digo que era bastante, quiero decir bastante. Sentí algo malo, una sensación de miedo, nunca la había sentido allí. Retrocedí hasta las escaleras y bajé de lado para poder mantener la vista hacia arriba. Volví a la cocina y fue entonces cuando se desató el caos arriba, sonaba como si alguien estuviera saltando con todas sus fuerzas. Me fui. La casa nunca volvió a ser la misma después de eso y los problemas llegaron al punto de que la vendimos. Historia número 4. Cosas extrañas en el patio de la casa. Narrada anónimo. Lo que les voy a contar, me sucedió siendo muy pequeña, tenía como 7 años, desde entonces me gustaba cocinar, pero no alcanzaba la estufa y me subía a un banquito, la estufa estaba algo despegada de la pared, ya que el tubo del gas era demasiado largo, cuando estaba cocinando salió de entre el espacio que quedaba una mano gris, pero como con un guante, yo no me asusté, seguí cocinando y cuando terminé le dije a mi mamá y a mis hermanas lo que había visto a la mano pachona, pero no me creyeron. Estoy segura de lo que vi, no lo imaginé, solo fue esa vez. En el patio de mi casa ocurrían cosas extrañas, había una noria y varias personas vieron a una mujer vestida de blanco, cabe aclarar que mis abuelos rentaban casitas y compartíamos un patio grande. Lo curioso es que solo la veían hombres, mi abuela atribuía dichas apariciones a que en tiempos de la revolución, un soldado descubrió que su esposa le era infiel, la mató y arrojó a la noria. Años después mi abuela falleció, ella vivía en el terreno de atrás y se veía su patio a través de la noria. Se puede decir que la misma formaba parte de una división del patio, mi abuela tenía días de haber fallecido y mi hermana salió al patio con otra hermanita pequeña, y le dijo, Linda, nombre de mi hermana, allá está mamá nene, así le decíamos a mi abue, y me mueve sus manos y me dice que vaya. Linda se asustó mucho y la cargó y rápido se metieron a casa. Historia número 5. Desafiando al mal. La bella y joven arqueóloga sintió un escalofrío y buscó a su alrededor con mirada temerosa. Nada ni nadie a la vista, pero el rostro cadavérico parecía acechar detrás suyo flotando en el cielo nuboso. Desde que salió de la derruida iglesia, y avanzó por el bosque rumbo al campamento científico, esa sensación opresiva la perseguía. Comenzaba a nevar y ella apuró el paso. Debía llegar lo antes posible e informar a sus colegas del gran descubrimiento. Minutos atrás se había armado de valor y, empujando con todas sus fuerzas, logró desplazar la pesada tapa del viejo ataúd. En su interior, con los párpados cerrados, yacía él, ese cadáver incorrupto de piel cenicienta. Sin dudas estaba muerto, llevaba muchos años difunto pero su carne no terminaba de corromperse. Pronto lo haría sin embargo. La estaca impregnada en agua bendita, con la cual la chica le atravesó el pecho, no tardaría en efectuar su obra de destrucción. Gracias a ella los aldeanos ya no tendrían que esconderse temblando dentro de sus cabañas, con ristras de ajo atadas en las puertas. La joven divisaba a la distancia las tiendas donde sus compañeros levantaron el asentamiento. Su corazón latía ahora con euforia, el pánico que la dominaba se había desvanecido, y sentía una enorme satisfacción. Volvería junto con ellos a la iglesia abandonada, y así todos comprobarían que la leyenda del vampiro era cierta. Aquellos escépticos tendrían que reconocer al fin que ella tenía razón, que las extrañas muertes que investigaban eran producto de ataques vampíricos.
Gritó anunciando su regreso, 1, 2, 3 veces. Nadie acudía a su llamado. La nieve seguía cayendo y el viento soplaba con furiosa intensidad. ¿Qué estaba ocurriendo? Entre las carpas hechas jirones vislumbró aquellos cuerpos caídos en posiciones grotescas. Ninguno de sus colegas mostraba signos de vida. Hilos de sangre brotaban desde los cuellos perforados y sus ojos reflejaban asombro y terror. La arqueóloga detuvo su marcha, el miedo volvía a recorrerla. No se trataba de un único vampiro, comprendió. El bosque estaba plagado de ellos. Y esos seres de las tinieblas acababan de cebarse con sus compañeros. De repente el chillido de un murciélago resonó sobre su cabeza, al tiempo de que un rumor de pies agitados se aproximaba entre la arboleda. Los engendros se avecinaban. Habían retornado tras su expedición sangrienta. Descubrieron a su amo con la estaca clavada dentro del sarcófago abierto, pudriéndose debido a la luz solar que se colaba por las rendijas. La chica introdujo su mano dentro de su buzo de lana marrón y extrajo el collar con el crucifijo. Dios estaba con ella y le brindaría el coraje preciso para desafiar al mal. Se abriría paso entre los malignos y llegaría hasta el pueblo, allí estaría a salvo. Historia número 6. El carnicero de Rostov. Andrei Chikatilo, conocido como el carnicero de Rostov, asesinó a 53 personas en la Unión Soviética antes de ser apresado y ejecutado. Este individuo nació el 16 de octubre de 1936 en Ucrania, estado integrante de la antigua Unión Soviética y, con el correr del tiempo, gozó del infame mérito de ser reputado uno de los peores homicidas seriales de la época moderna. Se trataba de un hombre de familia de apariencia normal, casado y con 2 hijas. Su asesinato inicial data del año 1978, y su presa humana fue una niña a la cual quiso violar, pero su impotencia sexual se lo impidió, por lo que encausó en el apuñalamiento y en la visión de la sangre el desahogo a sus perversos instintos. Otro sujeto sobre quien recaían antecedentes penales a causa de un homicidio, Alexander Kravchenko, resultó condenado a muerte en su lugar y, debido a este trágico error, el verdadero culpable pudo eludir la justicia ya desde su primer crimen. Continuó cometiendo agresiones hasta consumar una enorme cifra de asesinatos. Las carencias del sistema judicial y policial soviético dieron alas al trastornado, quien durante mucho tiempo creyó que podía salir impune. El criminal fue considerado en varias ocasiones como serio sospechoso, y resultó indagado por las autoridades, aunque se libró de la captura merced a una circunstancia casi increíble. La policía buscaba a un ejecutor con determinado grupo sanguíneo, en atención al tipo de esperma que los médicos forenses habían detectado en los cuerpos de los asesinados, y este hombre constituía uno de esos muy raros casos, literalmente uno entre 1.000.000, donde no concordaba el grupo sanguíneo con el de su semen. Dado que lo usual consistía en extraer una muestra de sangre del sospechoso y cotejarla con las pruebas seminales que se disponían, al no cazar las mismas el indagado era puesto en libertad. Su suerte cambió un día cuando, tras ser detenido por merodear en el sitio de uno de sus crímenes, un avispado detective hizo que le extrajesen una muestra de su semen. Una vez practicado dicho examen, y ante el asombro de los pesquisas, se comprobó que efectivamente su esperma coincidía con el hallado en los cadáveres. La pieza que faltaba para incriminar al escurridizo depredador por fin aparecía, y el rompecabezas se había completado. A la inversa de lo que cabría esperar de un marginal desorientado, este delincuente llevaba una existencia clásica y era miembro del entonces dominante Partido Comunista. También fungió de maestro en varias instituciones educativas, aunque, al menos, 2 veces lo expulsaron por conducta indecorosa. Luego desempeñaría el cargo de gerente en una fábrica, y este nuevo empleo le vino de perillas pues, a fin de ejercer su tarea, le era preciso recorrer el inmenso país. Durante sus paradas laborales, especialmente en la ciudad de Rostov, lo cual le valió el innoble alias de carnicero de Rostov, mientras aguardaba la salida de los trenes para retornar a su hogar, se dedicaba a seducir con dinero o mediante la promesa de darles de comer en su dacha,
casa de campo soviética, a prostitutas, vagabundos y niños, a quienes ultimó con inaudita hazaña en los bosques de Rostov y otras zonas. Conforme le enseñó a través de muñecos a los investigadores, al llevarse a efecto la reconstrucción de sus tropelías, su modus operandi consistía en degollar blandiendo el cuchillo con la mano izquierda. A la hora de matar se mantenía a prudente distancia del objeto de su agresión, para de ese modo no mancharse con la sangre, y después vejaba atrozmente los cadáveres de las infortunadas víctimas. El psicópata estirpaba órganos a sus presas humanas y se los llevaba para luego devorarlos, practicando así un extraño y bárbaro ritual. La lista mortuoria de Andrei Chikatilo alcanzó los 53 asesinatos y pudieron ubicarse los cadáveres de 52 de los difuntos. La justicia soviética lo encontró culpable de perpetrar dicha cantidad de homicidios y también algunas violaciones, por lo que resultó condenado a la pena de muerte. La sentencia se cumplió mediante un disparo que le fue propinado en su celda, el 14 de febrero del año 1994. Contaba con 57 años de edad al instante de su deceso. Historia número 7. De la cima de la colina. No sé si esto entra del todo en esta categoría, pero me gustaría compartirlo. Cuando tenía 4 años, volvíamos a casa caminando desde la playa e insistí en subir la colina. Mi madre dijo, no, aparcamos por aquí, y yo dije, no, aparcamos en la cima de la colina en el coche verde. Y luego se puso muy confundida por mi comentario, su madre solía llevarla a la misma playa y aparcar en la cima de la colina en su coche verde. Mi abuela murió antes de que yo naciera. Mi madre tenía un coche blanco por aquel entonces. 3 años después, estábamos en la ciudad comiendo helado y miré al anciano que pasaba y grité, Richard, como si acabara de ver a mi amigo perdido hacía mucho tiempo. De nuevo, mi cara se quedó confundida después de decir esto. Su mujer hizo una pausa y preguntó, ¿cómo conoces a mi marido? Se llamaba Richard. No pudimos confirmar que nos conociéramos por familiares o amigos, pero sí vivía en el mismo pueblo que mi abuela. Nunca ha vuelto a ocurrir y no entendemos por qué. Historia número 8. Trabaje de seguridad nocturna. Oí algo hace una semana. Sabía que estaba solo. Pero puse todas las excusas posibles. Normalmente no tengo miedo. Voy al bosque de noche. Trabajé solo en seguridad nocturna en un edificio cerrado y abandonado durante 3 años. Nunca había tenido tanto miedo. No estoy segura. Me da vergüenza decírselo a nadie porque sé lo que pensaría antes. Cuando oí algo, fue una risa clara, larga y fuerte de mujer. Parecía que venía de debajo o de la cabecera de mi cama. Vivo en el bosque. No tengo vecinos y mi habitación no tiene ventanas. Así que no podía haber nadie afuera. Pensé que tal vez solo tenía un problema de oído por haberme perforado el tímpano el año pasado. No sé por qué me engañé a mí mismo creyéndolo. Porque nunca había oído nada parecido ni ningún otro sonido que no estuviera presente desde que me perforaron el tímpano. No sé. Intento controlarme, pero es lo único que se me ocurre. No se me ocurre ninguna explicación válida. A menos que no haya pasado porque estaba teniendo un delirio. Pero eso tampoco es cierto, porque mi hija dijo que los cortes de luz la despertaron cuando su televisor y ventilador se apagaron repetidamente. Así que pasó. Me pregunto si puedo llamar a la compañía eléctrica para averiguar si hubo cortes de luz en ese momento. Historia número 9. De conserje nocturno. Hace 17 años, mi padre trabajaba como conserje en el turno de noche de una escuela secundaria. Era la única persona en la escuela por la noche. Una noche, se llevó una grabadora de voz al trabajo. Entró en el taller, donde siempre tenía una sensación inquietante, y dejó la grabadora sobre una de las mesas. Entonces dijo en voz alta, ¿hay alguien más aquí? ¿Alguien tiene algo que decir? Dijo que dejaba la grabadora y salía de la habitación. Mi padre salió entonces. Regresó 1 hora después a recoger la grabadora.
Cuando mi padre llegó a casa más tarde esa noche, escuchó lo que estaba grabado. Yo estaba sentado en la silla junto a él mientras reproducía la cinta. Escuchando la grabadora, oí a mi padre salir del taller, la puerta se cerró tras él y luego se hizo el silencio durante unos 15 segundos. 15 segundos después de que mi padre saliera de la habitación, oí a alguien correr hacia la grabadora, estrellar algo contra la mesa de al lado, lo que hizo un ruido fuerte, como si alguien hubiera golpeado la mesa con ambas manos, seguido de un gruñido barra diagonal grito muy fuerte y furioso. Sonaba completamente demoníaco. Mi padre entonces detuvo la cinta y la tiró a la basura. Le dio un susto enorme. Presentó su preaviso de 2 semanas al día siguiente. Historia número 10. El Casino del Diablo, Sonora. Sin duda, una de las leyendas más famosas de nuestro estado y, al igual que un sinfín de historias más, se pueden encontrar historias similares por el resto del país y toda Latinoamérica. En esta ocasión nos centraremos en la capital sonorense, pues en Hermosillo existen unas peculiares ruinas de una construcción sobre un cerro, donde se cuenta fue un popular casino que cerró una noche tras la aparición del mismo diablo. La leyenda cuenta cómo una joven quería ir a una fiesta junto a sus amigas, sin embargo, su madre le había negado el permiso, por lo que ella decide escaparse. ¿Se preguntan dónde fue la fiesta? Pues en el famoso casino, en el que la chica y sus amigas bailaron, tomaron y pasaron un gran rato. De repente, la joven es cortejada por un chico muy guapo y galante, con quien baila y se divierte, pensando que es una de las mejores noches de su vida. Sin embargo, de un momento a otro el aire se vuelve sumamente pesado y un fétido olor a azufre comienza a inundar todo el lugar. Desde aquí la historia tiene variaciones. Por un lado, cuenta que la joven miró hacia abajo para ver con horror cómo el chico tenía una pata de chivo y otra de gallo y de un momento a otro todo el casino se incendió. La otra variación dice que un borracho que estaba tumbado en una parte del lugar, miró que el chico en vez de pies tenía las mentadas patas, y al gritar que era el diablo, en medio de la conmoción, el ahora diablo toma a la chica entre sus brazos y riendo a carcajadas sale volando por los aires, quemando el casino a su paso. La aparición del mismísimo Señor de las Tinieblas en este lugar fue atribuido a la joven, ya que se cuenta entre la gente del lugar que la madre de ésta le advirtió que no saliera, ya que esos lugares no eran apropiados para una joven como ella. La aparición de Diablo, se cuenta en la leyenda, fue para dar un firme mensaje a todo aquel joven, que como él en su momento, se atreven a rebelarse ante los consejos y preocupación de sus padres. Historia número 11. De entidades de espíritus. Esta experiencia le pertenece a mi tío. Para él, no fue producto de su imaginación, pues afirma tener testigos que fueron sus compañeros de trabajo. Comentó que, mientras trabajaba brevemente en la construcción de una escuela durante 2 meses en un campo enorme, ocurrieron muchas cosas extrañas por la noche. Dentro de las instalaciones, oyeron pasos como si alguien caminara, gente hablando en voz baja, pero cuando entraron, no había nadie. Las alarmas sonaron solas como si alguien hubiera entrado, pero no había nadie. Pero lo más fuerte que ocurrió fue que alguien invisible comenzó a lanzarles piedras. Dijo que esta fue la experiencia que lo convenció, pues vieron desde lejos cómo las piedras volaban del suelo, pero obviamente no había nadie lanzándolas. Una de las piedras incluso alcanzó a uno de sus compañeros en el pecho. Cuando escuché esto no lo podía creer, ya que es algo sin sentido y lógico, las piedras no vuelan sin que alguien las tire o por un viento súper fuerte, pero él me juró por sus hijos y por Dios que esa noche no había viento ni ninguna persona estaba agarrando las piedras. También mi tío que trabajaba ahí tenía una lesión en su pierna y decidió quedarse sentado debajo de un gran árbol a descansar, nuevamente en la noche sintió una presencia a su lado. Dijo que su cabello comenzó a moverse sin que nadie lo tocara, tampoco había viento, pero su cabello se movía al igual que su camisa. Sus compañeros fueron a verlo para asegurarse de que todo estuviera bien y también vieron como el cabello de mi tío y partes de su camisa se movían de la nada, repito, sin que nadie lo tocara físicamente. Cree que allí había una entidad buena y una malvada.
La buena era la que le acariciaba el cabello, pues cree que esta entidad no quería hacerle daño, pues si hubiera querido, podría haberlo hecho, pero no lo hizo. Sin embargo, la malvada era la que les lanzaba piedras para asustarlos y hacerlos huir. Entonces, empezó a llevar símbolos religiosos y notó que la actividad paranormal cesó. Él era de los que se burlaba de las personas que contaban historias paranormales, diciendo que eran propias de ignorantes o mentirosos, pero solo cuando le pasaba a él cambiaba de opinión. Yo le creo mucho a mi tío, es casi como un padre y no bromearía con algo así. Historia número 12. De un gato blanco. Hace un tiempo, entre principios de octubre a finales de noviembre, todas las noches me despertaba entre las 3 y 5 de la mañana. Cada vez que salía de mi cuarto sentía una mirada tan fuerte que me hacía mirar directamente afuera de mi puerta que da a mi patio. Nunca vi nada. Hasta el 1 de noviembre, cuando vi un gato blanco completamente concentrado frente a mi puerta mirando directamente a mi cuarto, sin saber qué hacer solo abrí la puerta intentando que se fuera. Pensé que buscaba comida así. Que le ofrecí un poco, durante todo ese tiempo no se movió para nada, quería mirarlo directamente a los ojos y observarlo con atención. El gato no tenía pupilas, esa cosa daba mucho miedo. Su cara parecía la cara de un duende o algo así y tenía una mirada muy pesada. Quise tocarlo pero mis dedos apenas rozaron su pelaje y mi mano automáticamente se despegó. Sentí un escalofrío inmenso. Solo entré a mi casa y cerré la puerta y me escondí en mi cuarto. Mis padres me dijeron que ellos también habían visto al gato, incluso habían intentado echarle agua pero no se movió. Tuvimos que poner una cortina desde el techo hasta el suelo porque nos daba miedo salir a verlo y sentir su mirada. Después del 5 de noviembre, el gato simplemente desapareció y, por suerte, nunca más supimos de él. Historia número 13. Una cosa negra peluda. Hubo una experiencia que nunca olvidé y me marcó por mucho tiempo. Fue cuando tenía unos 6 años, solía dormir con mi abuela en algunas ocasiones. Dormíamos en el mismo cuarto pero en camas separadas y con las luces apagadas. Recuerdo que en un momento de la noche me desperté y frente a mi cama había una cosa negra observándome. Era como peluda y tenía algo así como una luz en sus manos. Era más o menos de color morado y con eso me iluminaba. Recuerdo que hacía sonidos como si jadeara. Obviamente estaba muy asustado, y mi primera reacción fue hablar con mi abuela para ver si no despertaba, pero ella no me escuchaba, así que vi que mi única opción era levantarme e ir a su cama para despertarla, pero al más mínimo movimiento que yo hacía esa cosa también lo hacía. Era como si me tuviera acorralado y estuviera esperando el más mínimo descuido para atacarme. Después de estar un rato en esa situación, decidí tirarme en la cama de mi abuela. No sé ni cómo lo logré pero caí encima de ella y logré despertarla. Le señalé el lugar donde estaba esa cosa pero ella no veía nada. Entonces le insistí en que encendiera la luz y cuando hizo eso desapareció. Ella pensó que tuve una pesadilla. Y yo mismo hace tiempo consideré que quizá fuera parálisis del sueño o algo así, pero lo descarté. Nadie me creyó nunca, pero estoy seguro de lo que vi esa noche, y sé que no fue producto de mi imaginación ni una pesadilla. Historia número 14. Experiencia real en una casa antigua. De joven, era amigo de un chico que vivía en una casa bastante grande y vieja. De vez en cuando iba a pasar el rato, pero nunca olvidaré la vez que pasé la noche allí. Estábamos jugando a la Xbox en su habitación y era bastante tarde. Siempre me han gustado las cosas paranormales, así que, naturalmente, le pregunté por su antigua casa, pues sé que había visto y oído cosas allí. En fin, me contaba historias sobre su casa y decía que siempre mantiene la puerta cerrada por la noche porque no le gustan los ruidos. Le pregunté a qué se refería y me contó que casi todas las noches, sobre la medianoche o justo después, oye pasos subiendo las escaleras y, al llegar arriba, oye más, pero esta vez directos a su habitación. Su dormitorio está al final del rellano de arriba. Me dijo que nunca había podido mantener la puerta abierta para averiguar qué era. No le creí del todo y pensé que podría ser una broma. Así que me dijo que intentara mantener la puerta abierta a ver si podía con ella.
Así que me planteé el reto y decidí mantener la puerta abierta para averiguarlo. Se hizo más tarde en la noche y finalmente llegó la medianoche. Pasaron unos minutos y comencé a escuchar esos pasos subiendo las escaleras. Al principio pensé que podría haber sido un miembro de la familia, pero luego me di cuenta de que todos se habían acostado y todas las luces estaban apagadas fuera del dormitorio. Escuché mientras se acercaba, y era como si alguien subiera las escaleras normalmente, excepto que cuando llegó arriba no había nada allí. Podía ver las escaleras desde el dormitorio. Momentos después escuché pasos corriendo gradualmente hacia el dormitorio, pero entré en pánico y cerré la puerta lo más rápido que pude. No podía soportar ver lo que podría pasar. Hasta el día de hoy, años después, todavía me pregunto qué pudo haber sido y por qué casi cada noche desearía poder volver a vivirlo, pues creo que lo soportaría mucho mejor. Nunca dejaré de pensar en esa experiencia. Si te gustó el relato, regálame un pulgar arriba, no olvides en dejar tus comentarios. Gracias por ser parte de esta comunidad. En agradecimiento consentirás Escalofríos y con el licenciado Gabriel Antonio Pombo y Históricamente Paranormal. Saludos a todos nuestros seguidores. Hasta la próxima. Síguenos en nuestras redes sociales.